Bueno, bienvenida Marita a este ciclo de entrevistas que estamos organizando desde Sonta Atlántico Sur y que hemos denominado Eso que te nombra. Te voy a presentar muy brevemente porque me parece que la mejor presentación va a ser lo que vos nos vayas transmitiendo a lo largo de la entrevista, así que bueno, de modo breve. Sos de profesión odontóloga, posteriormente estudiaste psicología social, estás vinculada a temas de salud desde los distintos lugares que te tocó ocupar. Actualmente sos la primera mujer electa diputada del Frente Amplio por Maldonado y durante varios años fuiste edila y además integrás la Comisión Departamental de Prevención del Suicidio. Naciste en San Carlos, viviste de niña en Maldonado, viviste el exilio, desde adolescente que militás, estuviste en Buenos Aires, en La Plata, ciudad en la que yo viví varios años también. Y luego te instalaste más tiempo en Corrientes. Tengo entendido que la mayor cantidad de años fue en Corrientes. Y en 1985 volvés a Uruguay y te instalás en Maldonado. Continúas con la militancia y Tabaré Vázquez te designó directora departamental de salud. Dicho esto, la primera cuestión. Como diputada, primera mujer diputada electa por el Frente Amplio, tengo entendido que los diputados que fueron electos por Maldonado, además de vos, fueron todos hombres. ¿Ha habido alguna otra mujer diputada por Maldonado, de tu partido o de otros? De ninguno. Soy la primera mujer electa diputada nacional de todos los partidos políticos de Maldonado. Cuestión que yo no lo sabía hasta que yo decía, no, porque estuvo Elizabeth Arrieta, pobrecita que ya no fuimos compañeras edilas, que no nos acompaña físicamente, pero me dijeron, no, investigaron, dijeron, no, Marita Elizabeth era suplenta de Antía, por eso quedó como diputada. Pero en definitiva, bueno, investigaron y soy la primera mujer electa diputada de todos los partidos políticos del departamento Maldonado. ¿Y qué investigación has hecho? Bueno, he leído algunas entrevistas. He leído algunos datos. ¿Tenés un círculo de confianza, eso que se suele denominar como la mesa chica a la cual consultás? No quiero los nombres, pero sí saber un poco por qué los elegiste. Tengo un círculo de confianza que tiene que ver con los amigos y con la militancia también. Un círculo de confianza tal vez desde que volví a Uruguay ya hace 40 años. Que volví con mi marido, con Enrique Pérez Morad, y con mis dos niños que eran chiquitos. Matías tenía 2 años y algo y Julián 1 año. Así que sí, hay un núcleo duro de amistad, de compañerismo, de lealtad, con el que seguimos, no solamente políticamente, sino humanamente. Y por supuesto, la familia mía, que es muy reducida, muy acotada, que también. También te orienta en los momentos más difíciles. Así es. ¿Por qué medios te informás? Bueno, ¿qué medios elegís para informarte? Bueno, trato de leer, permanentemente tenemos que estar informados por el cargo que ocupo y tenemos, la verdad, una comunicación diaria que toma información de absolutamente todos los medios de comunicación nacionales y de todos los signos políticos, donde día a día a la mañana nos comunican, en este caso a los diputados del espacio 609 al que yo pertenezco, nos comunican qué fue lo más nombrado, qué fue lo más leído, tanto en lo social, tanto en lo político, tanto en los temas de seguridad. Así que tenemos unas 12, 13 páginas, está hecho por Arrancás la mañana con eso, digamos. Sí, está hecho por profesionales, además, como te decía, es muy objetivo, es decir, no es la opinión de los compañeros de comunicación de la 609. No, está hecho por profesionales que toman las noticias que han sonado más y a nivel de todos los partidos, y ya también sociales, ya también de todo punto de vista internacional, a las áreas. Y bueno, más o menos eso leo
A la mañana, a veces no me da el tiempo a la mañana porque ya arrancamos si estoy en Montevideo, con comisiones y qué sé yo, pero durante el día trato más o menos de leerlo y a veces a la noche, pero normalmente de mañana tengo esa síntesis. Y después soy muy de ver los canales de aire. Muy bien, bien. ¿Cuál fue la experiencia más difícil que tuviste que atravesar en tu carrera política hasta ahora? Si recordás una o dos instancias que para vos te hayan marcado y que hayan sido Bueno, difíciles por la situación o difíciles por la decisión. Antes de ser directora departamental de salud, que fue reciente, fue hasta el año 2020, en realidad yo fui 10 años directora general de higiene y protección ambiental de la Intendencia. En esos 10 años que fueron de ejecutivo, donde tenía a cargo más de 250 funcionarios y 7 direcciones importantes, ahí sí había que tomar decisiones que tenían que ir siempre en consonancia con no solamente lo que le habíamos prometido a la población cuando nos votó para ser gobernantes del departamento de Maldonado, y a mí particularmente, que me eligió el intendente Óscar de los Santos para ser parte de su gabinete durante 2 quinquenios, sino que además había que ser absolutamente leal y transparente y honesto con todas y cada una de nuestras acciones en el gobierno y en el ejecutivo, cosa que en muchos momentos fue bastante complejo. Primero porque subestimaban que una mujer estuviera a cargo de una dirección tan compleja y nadie me daba más de un año de vida, de gestión en esa dirección. Y después también hasta en la interna de nuestro partido hubo momentos difíciles. También a veces con los funcionarios, yo jerarquicé en que los funcionarios de carrera de la Intendencia fueran mis funcionarios de confianza, pero no de confianza política, de confianza en gestión. Respeté sus caderas. Y eso para mí fue muy importante y ahí logré ¿Pero eso te causó algún tipo de conflicto en particular? ¿Por qué? Y porque lo que estás diciendo es bastante coherente, es decir, es coherente, pero a veces no es el área que ha trabajado. Claro, porque está el tema del clientelismo político está metido en nuestra sociedad desde décadas. Y ha sido en todos los partidos, e inclusive en el nuestro. Entonces, no necesariamente se debe confiar para dirigir determinadas áreas, ¿verdad? Desde el punto de vista de cuotas políticas o de personas políticas, sino de la aptitud de las personas para poder ejercer esos cargos. Vos te referís a algo así, a ver si traduzco a ver si te voy siguiendo efectivamente. Es decir, vos llegas al cargo y no quiere decir que vos pones a la gente de tu grupo que sigue, digamos, como de la 609, por ejemplo, en este caso, sino que elegís gente que considerás que sabe de esa gestión o de esa área en particular para la cual vos necesitas a esa persona. Así fue. Cuando ejercí ejecutivo, que es distinto que legislativo, muy distinto. Cuando fui ejecutivo, en el primer quinquenio tuve un cargo de confianza, en una dirección que tenía 7 direcciones. Y en el segundo quinquenio tuve 5 cargos de confianza. Porque yo iba trabajando con los funcionarios de carrera que además en nuestro gobierno concursaban, ¿verdad? Que iban, y ahí uno va construyendo la confianza, ¿verdad? Y eso no quiere decir que todos los gobernantes de los diferentes signos políticos no tengan derecho o no tengamos derecho a elegir nuestro staff de confianza, porque hay políticas que uno debe implementar en base a determinada ideología o programa que votó la gente. Es decir, debemos poder tener nuestra gente de confianza, pero no es a rajatabla y no es ahora nos toca a nosotros, entonces hacemos lo que criticábamos que hacían los otros. No es así tampoco.
Bien. No se saltan escalafones, se debe rendir, se debe concursar, se debe ingresar por sorteo o por concurso cuando hay que estar calificado. Claro, Pero digamos, todos sabemos que eso suena muy bien, pero a veces es poco aplicado. hay que aplicarlo. Ahora estamos en el Parlamento, votada, por suerte, votamos una ley donde el ingreso a las intendencias deberá ser por concurso y por sorteo. Bien, bueno, ojalá eso avance y se pueda. Yo hubiera querido que se hubiera podido poner en práctica en las elecciones departamentales que ya sucedieron. No se consiguió los consensos políticos suficientes, pero eso debe ser lo justo porque es el derecho al trabajo de todos los ciudadanos. Bien. Bueno, tenés una gran trayectoria en el área gremial y sos cofundadora de la Red de Mujeres Políticas. ¿A partir de qué surge la idea de armar esa red y cuáles son sus objetivos? ¿Cómo fue? Y además, Red de Mujeres Políticas. Me llamó la atención porque no es Red de Formación en Política, por ejemplo, que ahora está muy de moda y los partidos políticos lo están implementando, sino que esto es muy particular. Está ligado a esto de, la formación de las mujeres para la política. Contame un poco cómo nace eso. La Red de Mujeres Políticas nació hace también 40 años. Y éramos mujeres de todos los partidos. Yo recién llegada a Uruguay, a la semana estaba militando en el Frente Amplio en un grupo que me invitaron a militar, que era el grupo que estaba formando Germán Araujo. Sí. Que yo no sabía que era primo hermano de mi padre. Es más, estábamos fundando la corriente Unidad Frente Amplista. Y acá en Piedras del Chileno, cuando antes había un quincho, un parador, no sé, tú no lo recuerdas porque sos más joven que yo, Germán, estábamos integrando la mesa ahí principal en esa primera gran asamblea que venía gente de todos lados del país, y Germán hace así y me dice, Marita, ¿vos Araujo de cuáles son? Le digo, de los de San Carlos, descendientes de las Azores somos. Y me dice, ¿hijas de quién sos? De Rogelio. Había sido que eran primos hermanos, pero yo militaba porque yo lo escuchaba en Argentina. La voz de Germán era una de las voces que le llegaba a todo el interior del país y en un lenguaje llano y sencillo. Logró traer miles de personas blancas y coloradas e inclusive el Partido Demócrata Cristiano, en el cual él había empezado a militar, al Frente Amplio. Y era lo que escuchábamos en el exterior. Bueno, y ahí, ya desde ese momento, se funda esta red. Sigue políticas, pero ahora estuvimos yo fui suplenta de Dylan en el quinquenio anterior, y estuvimos tratando con mujeres de todos los partidos políticos reflotarla. Voy a decir dos mujeres que no eran, por ejemplo, Margarita Perkovich, una grande, Beatriz Argimont. Estoy hablando de mujeres de nivel nacional que ocupaban diferentes cargos, y a nivel departamental éramos muchas las mujeres de los tres partidos, que no quisiera ser injusta, pero me encuentro mucho con ellas, por suerte todavía, con las que fundamos la Red de Mujeres Políticas, Frente Amplistas, blancas y coloradas. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era justamente, y de hecho se armó una bancada femenina y lograron muchas cosas, era justamente reivindicar que las mujeres somos la base de militancia más importante de todos los partidos políticos. Pero al momento de tomar decisiones de quién ocupa los lugares, las mujeres siempre quedamos atrás. Bueno, una de las preguntas que te iba a hacer era algo vinculado a eso, porque efectivamente en el Uruguay, si bien la participación femenina, tanto en sindicatos como en los partidos políticos, como en cargo de gobierno, como en las empresas, ha aumentado, sigue siendo muy poco. Y está esta creencia a veces un poco rápida y diría que bastante superficial de creer que a las mujeres no les interesa mucho, por ejemplo, la política. ¿Qué pensás sobre eso? ¿Qué ves vos que estás ahí adentro? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué no acceden a lugares de decisión? Y bueno, porque,
a las mujeres, primer mito que hay que quitar es que no nos interesa la política, nos súper interesa la política. Y las mujeres además nos desdoblamos en muchos roles. Somos madres, somos amas de casa, somos profesionales, en el caso de las que hemos podido ser profesionales, somos esposas, somos compañeras y somos militantes. No existiría política sin mujeres. Eso lo dijo José Martí. Ujú. Y en realidad cuando Y en áreas llega el momento, familiares, en por área, ejemplo, la educación, en todo salud. profesional, nosotras las mujeres somos más del 55% de los profesionales universitarios del Uruguay, Sí. por ejemplo. Estamos capacitadas para ocupar cargos de dirección a todo nivel, pero cuando llega ¿Por qué no se llega? y no se llega porque hay un techo de cristal que no logramos romper de alguna manera, porque la sociedad sigue siendo patriarcal. Entonces, al momento de ocupar cargos de poder, y no solamente políticos, sino gerenciales y de empresas, el hombre siempre, yo no lo digo desde el punto de vista fundamentalista, lo digo desde el punto de vista de la realidad. El hombre siempre, aunque no tenga la capacidad de repente igual que la mujer en una determinada área, es el que ocupa el lugar o anda a los codazos, voy a decir así, franca, para ocupar los lugares. Y la mujer, Pero a veces nos lo traemos, y es bastante descriptivo de una realidad que podemos observar. sí, ¿Por qué sea así? ¿Por qué una mujer que si quiere ocupar el cargo no hace lo necesario para llegar? y yo creo O si que lo hace, en realidad, si hace el mismo intento o con la misma lógica, la perjudica. porque vos sabés que hay patrones culturales que hacen que las mujeres no tomemos a veces el rol de ejercer determinadas autoridades porque de repente nos ven como masculinas. A mí en un momento, cuando ocupaba la red, el ejecutivo a nivel departamental, que lo hice durante 10 años, me pusieron el nombre de una muy importante gobernanta de Europa, que tenía un carácter muy imperativo. Margaret Thatcher. Me llegaba a decir Margaret Thatcher. ¿Por qué? Porque es como que a las mujeres, claro, ofensivo, porque a las mujeres como que nos están determinando a que tenemos que ser sumisas, suaves, femeninas, y sin embargo nosotros podemos ejercer roles de autoridad y de ejecución sin dejar de ser respetuosas, amables, sin dejar de pintarnos, sin dejar de ir a la peluquería. Totalmente, sin Hay duda. patrones culturales que tenemos que rompernos, las mujeres y por supuesto los hombres. Y las mujeres que además educamos a hijos varones muchas veces, debemos en nuestros hijos varones, a mis hijos creo que los eduqué, porque le dicen a sus novias ahora, yo a los 9 ya sabía cocinar, tenderme la cama, lavar el baño. Tenemos que educarlos también con ese respeto de que somos géneros diferentes, pero ante la vida somos iguales. Sí, Podemos sin duda. aspirar a ocupar los lugares de presidencia, de gerencias, no tenemos por qué ponernos nosotras el techo, ni debemos dejar que nos lo pongan. Me ha pasado, haciendo varias entrevistas y un poco por lo que me voy encontrando, que muchas veces es una dificultad de las mujeres mismas de ir a un lugar de autoridad y de decir, bueno, quiero tal cosa, o orientarse de modo tal, y no tanto a veces del contexto. El contexto sí funciona bajo una determinada lógica que favorece, ¿no? Ciertos lugares, o a veces favorece más que sean los hombres los que lo ocupen, pero porque hay una dinámica que sostiene eso. Autocríticamente debemos de entender también que a veces las mujeres nos retraemos. Exacto, a eso me refería. A veces estás en una asamblea, pusiste la vida en la militancia y los que piden primero para hablar son los hombres y no somos las mujeres. Bueno, tal cual. A mí me pasa haciendo docencia en la universidad, la facultad, que muchas veces haciendo preguntas y
sé que están súper formadas porque además pensaron, articularon el tema y sin embargo A mí no participan y les digo, a veces ahí les digo, bueno, no tienen nada para decir. que los 4 primeros, ¿no? Es decir, y no es responsabilidad de los varones, en ese sentido, para nada. Y debemos, nosotras por suerte, las mujeres, estamos en las últimas décadas tratando de avanzar lo que no avanzamos siglos. Pero debemos empoderarnos más sin tratar de avasallar a nadie, sin disminuir al otro sexo, es decir, cada uno en nuestro rol debemos empoderarnos de lo que somos y de nuestras capacidades. Total. Tengo 2 hijos varones y hablando un poco con ellos, a ver si leían como alguna diferencia, uno de ellos me dijo, ¿sabes qué pasa? Que las mujeres a veces no se sabe bien qué piensan, no se la juegan, no dicen cuál es su posición sobre determinadas cosas, no dicen cosas riesgosas. Y un poco me dejó pensando porque es esto como de que cuidar todo el tiempo al otro y entonces no de algunas cuestiones como lo que vos mencionabas al principio de esta entrevista. Este es otro de los roles que nos han adjudicado siempre culturalmente, que es el rol del cuidador. Y a veces hasta eso que decís, cuidar la armonía. Entonces, yo que soy muy frontal y que suelo decir lo que pienso, es decir, evidentemente yo choco más que otras mujeres porque soy muy de decir lo que pienso. Y para la mujer a veces está reservado el rol de no romper esa armonía. De mantener. Sí, hay algo de eso. Y no necesariamente. Y bueno, y ya a esta edad te imaginas que respetando al otro, yo digo lo que pienso. Está perfecto. Yendo a tu partido, para vos, ¿cuáles dirías que son 2 de sus fortalezas y 2 de sus debilidades? ¿Y en qué cuestiones crees que se deben una reflexión mayor? No me refiero tanto a cuestiones de políticas gubernamentales, porque eso no depende exclusivamente de tu partido, sino me refiero más a lo que tiene que ver con el funcionamiento político partidario. Bueno, desde el punto de vista de las fortalezas, yo creo que, a ver si te interpreté bien, una de las fortalezas más importantes de nuestro partido y que lo hace único en el mundo es ser un partido. El Frente Amplio es un partido político, pero que está formado por movimiento y por partido. La mitad es movimiento y la mitad es partido. El movimiento hace que los que integramos determinados partidos o movimientos o espacios sea muy rotativo. ¿En qué sentido rotativo? Claro, que a los veces líderes, la gente que participa en los distintos grupos, en las el distintas agrupaciones. movimiento dentro del Frente Amplio hace que una vez sea preponderante, como somos ahora los integrantes del espacio 609. Yo integro un espacio que se llama 609, que tiene a nivel departamental 3 componentes. El MPP, que es el mayoritario. Sí. Somos Maldonado Frente, la 1530, que es un partido departamental. Claro, Amanecer Frente Amplista. Y Amanecer Frente Amplista, que es el mío. O sea, esas 3 agrupaciones están bajo el paraguas, digamos, de las 609. Sería algo 609. Pero, por ejemplo, en la bancada de diputados somos 48 diputados, de los cuales 36 somos de las 609, pero de las 609, de los 36 yo soy la única que no soy MPP. ¿Entiendes? Sí. Entonces creo que mantenernos unidos, socialistas, cristianos, comunistas, MPPistas, partidos locales como el mío, movimientos departamentales, y el movimiento nos hace únicos en el mundo, no existe otro fenómeno. Y cumplimos 54 años de historia. Así que esos 54 años de historia, entendiendo una marca de diversidad. Totalmente, de que no somos nada sin el otro, y si no respetamos al otro, y que hoy el espacio 609 es muy grande, pero antes fue la 1001, y antes fue la 2121 Astori, y que vamos rotando, mantener la unidad y saber que rotamos y que el movimiento ese a veces nos vota y a veces vota para el otro lado, y a veces, pero que la unidad es lo más importante, creo que es una de las fortalezas. Una de las debilidades que tenemos es nuestra comunicación,
creo que no comunicamos bien lo que hacemos, que no lo comunicamos cuando fuimos gobierno a nivel departamental 10 años, que no lo comunicamos cuando fuimos gobierno nacional 15 años y ahora no sé si estamos comunicando bien tampoco. Creo que es una debilidad. Cuando decís no están comunicando, ¿por qué decís eso? ¿En qué sentido y qué te parece que habría que comunicarme? Claro, yo respeto la libertad de prensa, por supuesto, respeto la libertad de opinión y creo que es uno de los pilares de la democracia, que todos podamos opinar desde nuestras más variadas opciones ideológicas en libertad. Pero creo que a la hora de comunicar, por ejemplo, todo lo que nosotros hacemos, es como que vamos siempre como a la retaguardia, como que no comunicamos profesionalmente bien, ¿entiendes? Y cuando digo profesionalmente, digo no mintiendo, no exagerando. Como más cuidándose de lo que van a decir que transmitiendo más honestamente algo. ¿Te referís a algo de ese orden o no? No, yo digo que de repente falta comunicar mejor, más profesionalmente. Esto es una autocrítica. Más asesores de comunicación. Claro, es una autocrítica que lo hago y yo lo dije hace poco en una bancada de la 609 donde veíamos que estábamos con esas dificultades y tenemos 2, 3 asesores y tuvimos cursos importantes de cómo comunicar al comienzo de nuestra gestión. La 609 nos hizo cursos con sociólogos, con politólogos y con Blanca Rodríguez también, que tiene toda una trayectoria desde la comunicación, ¿verdad? De cómo comunicar mejor. Yo ahí aprendí un montón de cosas y fíjate la edad que tengo y todos los años que hace que milito. Claro, lo que pasa que en esta época varió radicalmente los medios, los modos y cómo dirigirse a la gente más joven. Así es. Y acá un poco empalmo lo otro que te quería preguntar y es, ¿qué función crees que ha tenido en tu vida la militancia política y cómo es el futuro del sistema político partidario frente a los cambios sociales y tecnológicos? Y te agrego algo más. ¿Qué le dirías a la gente más joven? Que la gente más joven, uno no ve que hoy por hoy les interese la militancia, o por lo menos con los principios ideológicos, sociales y culturales de otra época, porque ahora los principios parecen que por los cuales se orientan más parecen ser los económicos, ¿no? ¿Qué les transmitirías a la gente más joven? Yo primero nos transmitiría a los más veteranos que dejemos lugar a los jóvenes, que respetemos a los jóvenes, porque la manera de comunicarse los jóvenes es diferente a la nuestra y los corremos de todos los lugares, porque vamos a asambleas que son interminables, los jóvenes no... ¿Se van? ¿Qué hacen? Se van, Sí, claro. se van y tienen otra manera de comunicarse que no es de repente, si se comunican por las redes no hay que subestimarlos. Algunos dicen, ay, nuestras décadas fuimos ahí andan por las redes unos videos diciendo lo genial que fuimos nosotros, que éramos nostálgico, que teníamos más valores, que teníamos respeto por nuestros mayores, que teníamos tales cosas. Yo no estoy de acuerdo con esa concepción de que fuimos unas décadas fantásticas, pero las décadas de los jóvenes de ahora también son fantásticas, son diferentes, hay que respetarlos y nosotros tenemos que darles lugar. En la mesa política de Maldonado, una de los secretariados se le dio a la juventud y en este momento no están participando. Porque de repente hemos fallado en hacerlos parte. Porque de repente estamos acostumbrados, viste, tú sos mucho más joven, Alma, y acá nuestros chicos que nos rodean mucho más, pero estamos acostumbrados los de mi edad, que a mí ya tampoco me gusta y me fastidia, a esas maratones dialécticas. Claro, ¿no? Cuestiones, jóvenes, egos, de a quién tiene el mejor discurso. En eso las mujeres nos retrotraemos. Es otra cosa que nos diferencia. Claro. Las mujeres somos más prácticas, porque somos capaces de hacer muchas cosas a la vez. Entonces, el sistema político también se hizo para hombres. ¿Por qué? Porque se hace de repente, de la noche,
4 o 5 horas y la mujer tiene que ir, concreto, en 40 minutos, dice su tema, lo que piensa políticamente, pues está pensando que tiene que ocuparse del abuelo, de la cosa, del chiquilín, de que hay que hacer la cena, de que, ¿entiende? Entonces somos más prácticas, más pragmáticas y a los jóvenes esas cosas interminables. No, y está el gran desafío de cómo hacer, ¿no? Con las camadas más jóvenes también para que se formen, porque hay algo del orden de la formación en política que no tiene que ver con el manejo, con la maniobra discursiva, con todo esto que vos decís, lo retórico, la dialéctica de 5 horas en una asamblea, pero sí hay una formación que es necesaria y bueno, si no se les da lugar, tampoco van a tener interés por esa formación y por la participación sobre todo. Y hay que tener un equilibrio entre a los jóvenes les gusta ser solidarios, les gusta capacitarse, pero les gusta hacer. El equilibrio entre que no se sientan usados. Exacto, sí. Para pintar muros, me voy a decir políticamente. O una marcha. O las marchas, viste, que son más espontáneas, creo que sobrepasó a todos los grupos políticos. A nosotros también. Por suerte van por su propia decisión. Sí, por su propia decisión, y está la de los derechos humanos del 20 de mayo, está la del 8M, la de la diversidad, y cosas que nos ha superado y trascendido a todos los grupos políticos, de todos los partidos, por suerte, de todo el país. Y del mundo. Usted que es global. Pero a su vez, el joven no se tiene que sentir usado para repartir volantes, para pintar el muro. Es decir, el joven hay que respetarlo en que hace su propio programa. Yo creo que en el frente estamos aprendiendo algo de eso. No lo suficiente, pero estamos aprendiendo algo. Bien. Tienen su propia organización, están teniendo sus talleres de capacitación. Ahora se está organizando una juventud interpartidaria, en Maldonado, de nuevo, por suerte, con jóvenes legisladores y políticos que pertenecen a todos los grupos políticos, y creo que siempre todos conseguimos un lenguaje común o temas que nos unen más que lo que nos separa. Exacto. Que creo que es lo que está esperando la gente, además, porque está hastiada también de los políticos que utilizan la ofensa, la descalificación, los discursos rimbombantes, ¿verdad? Modos que dividen y se arman esto de la gran dificultad que son las polarizaciones. Marita, cambiando de tema. Vi en YouTube el discurso que diste antes de votar a favor de la ley de la eutanasia. Conmovedor, me encantó. Claro, conciso y profundamente respetuoso del derecho a decidir. ¿Cuánto hubo en ese voto? Es decir, ¿fue un voto que el alma pronunció? ¿Y cuánto hubo de ese voto que tuvo que ver con el partido? Porque imagino que no es cualquier ley. No. Entonces, ¿cuánto ahí hubo, ¿no? Como dice nuestro himno, que el alma pronuncia ese voto, o de discusión interna? No, discusión interna ninguna. Es más, ¿sabés que yo no quedé firmante de esa ley? Y quiero decir a todos los que vean la entrevista que vean ese pedacito de YouTube. Es muy cortito lo que vos lees antes de votar, porque me parece... Sí, fue desde lo que el alma pronuncia, en la verdad, porque ni siquiera lo había preparado, pero quería fundamentar mi voto porque no había podido ser firmante desde... ¿No lo habías preparado eso? Yo había puesto punteos nada más. Y a medida que fui escuchando a todos los otros legisladores, le fui agregando cositas. Y a mí me parece importante, no hay que llevar cosas preparadas. Hay que escuchar a los demás. Que lo habías pensado, pero realmente vale la pena. ¿Cómo argumentás ese voto a favor? Porque incluye no solo una decisión política, que eso implica todo un país, sino muy humano. Lo que ¿Sabés lo que pasó ahí, Alma? Es una ley muy sensible. Y yo creo que como sociedad debemos sincerarnos de cuestiones que nosotros nos atraviesan y que de alguna manera ponemos en práctica, y que llega el momento de manera muy respetuosa y con todas las garantías de sincerarnos, y yo creo que llegó el momento. Entonces,
una de las cosas que considero más importante de lo poquito que hablo a veces es escuchar lo que piensan los demás y no llevar el discurso preparado y encasillado. Entonces yo iba tomando de las diferentes intervenciones, de los diferentes sentires, cosas, y después terminé hablando con el alma, porque también yo he sido atravesada en lo personal, por la decisión, el derecho a decidir que tiene una persona cuando, con todas las garantías y recibidos todos los tratamientos, decide que ya vivió y como Y en las condiciones que además en las condiciones, él espera el a miedo veces, que ¿no? tiene a terminar no pudiendo decidir por sí misma. Y yo creo que no me acuerdo en qué términos, porque realmente lo pensé en el momento, fue eso: nacemos y sabemos que vamos a morir y caminamos, creo que dije algo así, Fíjate porque es genial. bueno, Anda a YouTube, escúchalo. caminamos sintiendo que la finitud va con nosotros, y así llegamos. Sí. Es asumir en paz cuando llegó el momento. Y dar la posibilidad, porque no hacer en un lugar muy particular, porque es donde se deciden las leyes, y esas leyes son para todos. En una entrevista que te hicieron en La Diaria o en Canal 11, no recuerdo bien el medio, decías que te interesa trabajar sobre el tema salud mental. Viste que es un tema que ahora está en boga en todas las áreas. Pero realmente creo que faltan más y mejores políticas públicas, ¿no? ¿Qué cuestiones crees que son como las más relevantes, algunas que consideres centrales, sobre las cuales hay que intervenir con prioridad ahora, ¿no? Más allá del relato y de la preocupación permanente que hay por el tema salud mental. Y esto un poco te lo pregunto, porque en realidad mi trabajo como psicoanalista, o sea que estoy vinculada a ella. Sí. Ay, genial. En realidad ese es mi trabajo, esto lo hago un poco, Qué divino tu compromiso social, digamos, qué bien. Bueno, mira, yo creo que el tema de la salud mental, yo soy integrante de la Comisión Bicameral de Salud Mental. Senadores se formaron varias comisiones especiales en este periodo. Una es entendiendo que es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todo el sistema y de todos los partidos, se formó una Comisión Bicameral de Salud Mental. Así que senadores y diputados integramos una comisión. El tema de salud mental, creo que la prioridad uno, porque programas hay un montón y hay desde hace tiempo, pero sabemos que no hay dinero. Yo creo que el desafío más importante que tenemos que tener es entenderlo como un tema social. La salud mental es social, no es de la persona, ni siquiera es familiar, es de todos nosotros. Si estamos enfermos, si de alguna manera estamos más violentos, si a veces no encontramos salidas y para amortiguar nuestro dolor pensamos o ideamos en el suicidio, es social. Entonces yo creo que cuando nosotros socialmente perdamos el miedo a hablar de determinadas cosas, perdamos el miedo a acudir a un psiquiatra o a un psicólogo si pensamos que necesitamos ayuda, perdamos el miedo a hablar de nuestras vulnerabilidades y de nuestros dolores, y ahí un punto para los varones, que son los que culturalmente los han educado para el varoncito no llora, el varoncito no expresa, el varoncito no sufre. Bueno, cuando varones y mujeres podamos expresar nuestros sentimientos, pedir ayuda, yo creo que socialmente iremos dando el paso más importante. Y no encasillar en que está loco, o eso le pasa solamente porque a esa familia, o porque le pasó determinada cosa, no. Perdamos el miedo y vayamos al psicólogo o al psiquiatra como vamos al traumatólogo, o como vamos al médico internista, o al médico de familia, o al odontólogo, y hablemos del tema, hablemos de las emociones, que es lo que creo que nos está faltando, porque socialmente también, viste, con esa idea de hacer la tuya,
enmascarar tus dolores o tus sentires o tu tristeza, tomando bebidas, digamos, consumiendo de manera problemática sustancias o demasiado alcohol o riéndote cuando en realidad te está doliendo el alma. Bueno, yo creo que cuando seamos más sinceros y podamos decir, mira, estoy triste. Bueno, ahí vos sabés que coincido en parte. ¿Por qué? Porque es cierto que hay algo de lo íntimo de cada uno que hay que trabajar, pero hay políticas que tienen que ver con el bienestar. Y eso condiciona la salud mental. Vos estás en el área, también hace 25 años que trabajo en esa área, entonces sabemos que hay algo de lo social, esto que decías al principio, que es absolutamente crucial y que tiene que ver con políticas. Y te diría que las principales, políticas educativas, políticas vinculadas al deporte, que sabemos que es crucial y que ayuda un montón en todo lo que tiene que ver el tema salud mental. Bueno, y por supuesto, políticas vinculadas a la limitación del consumo, porque mucha de la problemática que hay está ligada a eso, ¿no? Y por eso te escuchaba en esta entrevista y decía, bueno, buenísimo, esto que me contás de que se arme de modo bicameral esta comisión también, pero el punto es siempre qué se hace, que no se siga haciendo más de lo mismo, que sabemos que no tiene mucho resultado, ¿no? Y hay políticas, de todas las que dijiste que coincido plenamente, la política social también. Sí, sin duda. Porque si bien la problemática, la salud mental, digamos, no escapa a todos los niveles socioeconómicos y a los géneros ni a las edades, si vos creces en un ambiente hostil de violencia, piso de barro, techo que se llueve, con hambre, viendo cosas inauditas, evidentemente tu salud mental, además de tu salud física, tu salud mental y emocional va a ser diferente, va a ser peor que la de alguien que tiene una familia, una contención, un plato de comida, que va a un colegio como a la educación. O la educación. Que respondan desde las escuelas. Llegan niños que los atajan desde muy chicos. Para ir a la escuela. Llegan niños con hambre a estudiar. Sí, eso sí. Entonces, el maestro tiene que estar atento, primero, que no se puede concentrar y que está inquieto y está hiperactivo, pero porque tiene hambre. Y se dan cuenta porque toma algo, toma una lechita. De las cuestiones de salud sin resolver las necesidades básicas. Por supuesto. Entonces, las necesidades básicas son incluso anteriores. Totalmente. Entonces ahora estamos tratando en este nuevo modelo de atender la emergencia nacional que tenemos en la niñez y en la adolescencia, de carencias, desde la propia gestación, ya desde la gestación, con todas las vacunas adecuadas, la alimentación adecuada, si esa madre sabemos que va a parir y que se va a ir a el piso de tierra, al techo que se llueve, a la pared de cartón, a condiciones infrahumanas de vida, bueno, ese niño o niña se lo va a acompañar desde el momento mismo y va a volver y va a poder tener, aunque sea en el asentamiento, techo, baño y cocina. Claro. Sí. Cuestiones básicas. Viste que no haya 7 o 5 niños en una cama o en parte en el suelo y lo básico. Y desde ahí comienza, después está la tarea del educador que puede visualizar un montón de cosas que a veces en hogares disfuncionales y con 1000 dificultades, el educador al que le ponemos tantos roles, además de educar arriba, va a ser quien visualiza si ese niño o niña tiene hambre, como decía, hay una gran siendo abusado, los CAIF, o está golpeado, bien, por supuesto. Los CAIF, por ejemplo. Y hay que multiplicarlos, son la contención en todos los aspectos donde se pueden visualizar tempranamente dificultades de violencia, de maltrato, de problemas auditivos, de problemas visuales, de tantos problemas alimentarios, y bueno, desde ahí hay que trabajar. Bien, vamos, te voy haciendo de las últimas preguntas. El periodista Gabriel Pereira, en una entrevista que le hace a Sanguinetti en su programa La Junta, creo que se llama, le pregunta a Sanguinetti si el narcotráfico está ganando terreno en las instituciones del Estado.
Vos estás en la arena política desde hace muchos años, sos una conocedora. ¿Qué dirías sobre esto? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu impresión? Sería grave, y ojalá que si hubiera pruebas de eso, al ser nosotros todos funcionarios públicos o responsables públicos, al ser dirigentes, lo digamos ya. Y lo atajemos. Algo que en otros países sabemos que obviamente gobiernan con el narcotráfico. Hay países que han hecho pactos con el narcotráfico, ¿está? Concretamente, como el gobierno de Bukele, como el gobierno de Ecuador, y me responsabilizo por lo que digo porque es voz populi, ¿verdad? Ahora, si nosotros en nuestra democracia, que dentro de todo es ejemplar en Sudamérica, ni que hablar, sí, pero está entre las principales democracias del mundo, si nosotros tenemos algún indicio o alguna prueba de que de alguna manera nuestros dirigentes o nuestros partidos están siendo tocados por lo que es el narcotráfico, deberíamos decirlo, denunciarlo y actuar ya, y que no nos toque, que lo podamos combatir. Ojalá así sea. Hay una frase de Artigas que a mí me gusta mucho y que en todas las entrevistas la utilizo, que dice: no venderé mi rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. ¿Qué ubicas como tu patrimonio y qué de eso no entregarías al precio de la necesidad? Bueno, mi honestidad, la integridad, que creo que me ha caracterizado toda la vida. He tratado de honrar la vida, no solo de vivirla, sino de honrarla, como dice la canción. Así que nada de eso, y por suerte no dependo de la política para vivir, nunca dependí. Entonces tengo esa libertad inmensa que me da no estar atornillada a ningún lugar, así que ni un principio por lugares, ni uno. Así que me encantó. Me da una gran libertad apoyar la cabecita todas las noches y dormir bien conmigo misma. Divino, me encantó lo que dijiste. Decidimos llamar a este ciclo de entrevistas Eso que te nombra. Para vos, ¿qué sería eso que te nombra? Y bueno, que sea la Marita de siempre. La que nació en San Carlos, vivía hasta los 5 años, crecí en Maldonado. ¿Como militante te nombrarías, por ejemplo? Como militante creo que sí. De todas las Sería horas, uno de tus nombres, digamos. sí, ¿no? Como... de todas las horas, con relativo bajo perfil. Nunca le pisé a nadie la cabeza para ocupar los lugares que ocupo. Siempre me los ofrecieron y nunca los pedí. Así que sí. Y cuando me dicen, diputada, doctora, ¿cómo te decimos? Y Marita, como siempre. Viste que no nos llevamos Marita, nada. muchísimas gracias a la gente que le pregunté para que me pase algún dato tuyo. Lo primero que me dijeron, es divina, es muy amable, se ve que sos muy querida digamos, en la gente que te rodea. Así que bueno, agradecerte este tiempo. Emociona. Gracias. No, es lo que me encontré, sí, realmente. Y sabes qué es lo que nos llevamos. Exacto. Así que bueno, agradecerte. Estás en la parte de gestión. Freud decía que gobernar, curar y educar es imposible a modo de chiste, pero el chiste transmite una verdad. Y bueno, más allá de la dificultad, ¿no? Porque es muy difícil representar a más de 3 millones de uruguayos, pero vale la pena hacerlo con dignidad. Totalmente. Gracias. Gracias a ti.